Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Damos un saludo a todos los televidentes que nos están acompañando a esta hora a través del canal universitario Sun Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy me encuentro con la investigadora Ethel El-Harrat Etzebak. Ella es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, España, y con quien vamos a hablar sobre una de las problemáticas que afecta el medio ambiente, los recursos naturales, como la contaminación por plástico. Bienvenida a Perspectivas, doctora Ethel. Hola, buenos días. Bueno, doctora, hablemos sobre la participación que usted tuvo aquí en la Universidad del Cauca. Usted vino invitada por la Vicerrectoría de Investigaciones a través del Centro de Investigación para el Agua y el Oxígeno SINAO. Dictó una conferencia sobre la biota marina. ¿De qué se trató esa conferencia? Sí, a ver, en principio, como bien has dicho, es una conferencia basada en uno de los mayores problemas ambientales que tenemos en la actualidad, aparte del cambio climático, pero existen otros problemas importantes como es la contaminación por plásticos. Y nosotros, bueno, es una de las líneas de investigación que seguimos en nuestro grupo. Y la conferencia se centraba en evaluar cuáles son los daños o el impacto que reciben los diversos organismos marinos, los seres vivos marinos, a raíz de la cantidad de plásticos que hay como basura plástica en los diferentes mares y océanos de todo el planeta. ¿Cuáles estudios se tienen basados en este tema de la contaminación por plástico, sobre todo en el tema de la biota marina, o sea, del medio ambiente que hay en los mares y océanos? Sí, en realidad existen muchos estudios que muestran el impacto que reciben estos organismos por culpa de las basuras marinas, pero el impacto más bien, el impacto físico de los plásticos. O sea, todos hemos visto imágenes de una tortuga enredada en redes de pesca o de algún delfín que le ha quedado una anilla de plástico en su boca de manera que no ha podido seguir alimentándose y ha muerto por desnutrición. En fin, sí que existen muchos estudios de impacto de cantidades de bolsas de plástico, por ejemplo, que se han encontrado acumuladas en estómagos de mamíferos que han aparecido muertos. Pero la conferencia que yo he dado y los estudios que nosotros nos centramos es para valorar más el impacto químico de estos plásticos. Estos plásticos son un polímero que además llevan asociados una gran cantidad de compuestos químicos. ¿Cómo cuáles? Pues diferentes compuestos químicos que se les añaden a los polímeros para darles las propiedades necesarias para su futura aplicación. Por ejemplo, los plastificantes que se le añaden para darle mayor flexibilidad o mayor dureza, los retardantes de llama que se les añaden para, en el caso de que se produzca un incendio, retrasar la flamabilidad y que las consecuencias del incendio sean menores, los estabilizantes para que durante el procesamiento del polímero no se degraden y conserven sus propiedades, los filtros solares para aquellos plásticos que se utilizan expuestos a la luz del sol 24 horas, se les añaden estos filtros solares para que el sol no les degrade y los estropee y su vida útil sea mayor. O, por ejemplo, en el tema de los plásticos destinados a consumo de alimentos, los antibacteriales para evitar que vayan creciendo bacterias en estos envases plásticos destinados a los alimentos. Entonces, el plástico no solo es la problemática del polímero, sino es la problemática de todos estos compuestos químicos que lleva asociados. Eso le iba a decir, doctora Ethel, o sea, no solamente es ese uso que se le da al plástico, sino también ese componente, los componentes químicos que están afectando el mar, está afectando también el medio ambiente, el oxígeno, el aire. Claro, el problema del impacto de estos compuestos químicos es que no es tan visible como el impacto físico. Nosotros, por ejemplo, que analizamos estos compuestos, se requieren instrumentación y metodologías analíticas químicas complejas para ser capaces de detectar los niveles de contaminación de los organismos, pero digamos eso es a lo que nosotros nos dedicamos, evaluar
el impacto de estos compuestos químicos en los seres vivos, cómo acumulamos, porque los seres humanos también acumulamos esos compuestos en nuestro organismo y son compuestos que tienen efectos tóxicos descritos. Pues es una situación preocupante para el medio ambiente, para las presentes y futuras generaciones, porque no sabemos entonces qué va a pasar de aquí en adelante y cuál es la conciencia que tienen también tanto los usuarios como las grandes empresas e industrias en el uso de plásticos. Pero para abordar este tema vamos a ir a nuestro primer corte promocionales y regresamos para continuar un poco hablando sobre esta temática y las afectaciones al medio ambiente. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Regresamos con ustedes a Perspectivas. Hoy estoy hablando con la doctora Ethel El Jarrat Essebach. Ella es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, España, y con ella estamos hablando sobre toda esa problemática de contaminación ambiental que produce el plástico. Profesora, investigadora, hablemos sobre el tema de las grandes industrias, cómo ellos se han asumido ese papel que tienen como responsables del uso y la fabricación de plástico. Bien, el problema que tenemos actualmente a nivel mundial, a nivel global, porque no hay que olvidar que la problemática del plástico es un problema que tenemos que solucionar a nivel global. No sirve de nada medidas locales de un país en concreto, sino que tiene que ser medidas más a nivel internacional, sobre todo en relación a lo que hablábamos de la contaminación de los mares. Los giros oceánicos las corrientes marinas hacen que el plástico que a lo mejor se está vertiendo en Asia vaya a parar a un mar diferente, alejado, y se generan en estos giros oceánicos se generan estas islas, famosas islas de plástico, que no quiere decir que ese plástico se haya vertido en esa zona en concreto. Sino que ha llegado. Ha llegado debido a las corrientes oceánicas. Entonces está claro que es una medida que se tiene que tomar a nivel global. Y por un lado, el problema actual es que la industria ha encontrado en el plástico un material muy económico y muy fácil de trabajar y de tratar, y se le ha hecho un uso demasiado abusivo. O sea, tenemos plásticos, si alguien presta atención en su vida cotidiana, estamos rodeados de plástico continuamente y a veces se les están dando algunos usos que no son necesarios. Yo no sé cómo es aquí en Colombia. En España, por ejemplo, cuando vas al supermercado ya no encuentras fruta individual, sino que te viene empaquetada en sus bandejas de plástico con su plástico por encima cubriendo, y cuando tú llegas a casa, ese plástico, esa bandeja la abres, metes tu fruta en la nevera y ese plástico ha tenido una vida útil de 5 minutos porque lo tiras directamente a la basura. Entonces, el problema principal y el que hay que concienciar a todos, incluyéndonos nosotros mismos, cada uno de nosotros somos responsables, es a reducir ese consumo abusivo de plástico. Pero, ¿qué hacer si el usuario recibe, como usted dice, va al supermercado y recibe la fruta o recibe la verdura o recibe un producto empaquetado en plástico? ¿Cómo hacemos para poder cambiar si esto depende también de las grandes industrias? Sí, entonces ahí es donde tiene que jugar un papel importante todo el tema de los políticos y los legisladores. Si la industria por propio acuerdo no es capaz de entender la problemática que está generando con este consumo abusivo, allí es donde tenemos a nuestros políticos y a nuestros legisladores que deberían ser conscientes de la magnitud de este problema ambiental y tomar las medidas para al menos minimizarlo. En ningún caso estamos hablando de un consumo cero de plástico, porque hay muchas utilidades, hay muchos usos en los que el plástico es necesario y que no se puede
prescindir de ese uso. Nadie habla de eliminar hasta un cero el consumo de plástico, pero sí evitar estos consumos que son inútiles o que no son necesarios. De hecho, ya en muchos países del mundo se ha prohibido la venta de bolsas de plástico. Ahora en España, por ejemplo, todos vamos con nuestra bolsa reutilizable a comprar y de esta manera hemos conseguido reducir el consumo de bolsas de plástico que igual llegabas a tu casa, la tirabas y eran infinidad de bolsas de basura diarias tiradas y generando un residuo que luego es muy difícil de tratar. ¿Cómo se encuentra esta problemática, esta contaminación ambiental que produce el plástico en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Evidentemente, la problemática se tiene que tomar en la reducción y luego también en buscar alternativas. En lo que me mencionabas antes también la industria, ¿qué podría hacer? La industria lo que podría es estar invirtiendo en investigación para intentar desarrollar alternativas a los plásticos actuales que fueran plásticos más biodegradables, que no generaran la problemática que están generando estos plásticos que tardan miles de años en degradarse. Hablemos del tema de la degradación de un plástico. ¿Ustedes tienen calculado cuál es ese ciclo que se tiene? El problema de los plásticos es lo que te digo, yo ahora de memoria no recuerdo, pero una botella de plástico puede tardar 1000 años en degradarse. Y en el campo del medio marino lo que hace es que se va fragmentando en trocitos cada vez más pequeños y estos microplásticos, que se conocen con el nombre de microplásticos, están ya dispersos en toda la masa de agua y son difícilmente controlables ya. Sí que existen, por ejemplo, asociaciones que están haciendo recolección de basuras plásticas del mar y retirándolas del mar, pero esto lo puedes hacer con los grandes pedazos de plástico. Una vez que tienes ya formado el microplástico o incluso el nanoplástico, esto ya no se puede recuperar y ya queda en el mar, en la columna de agua y en el fondo marino. Doctora, usted hablaba sobre una voluntad política de legislación que deben tener los gobiernos. ¿Qué normas internacionales hay para poder regular este uso? La verdad es que norma internacional no hay, se están dando normas a nivel europeo. Creo que se está intentando llegar también a acuerdos, pero básicamente están tomándose acuerdos a nivel cada país por su cuenta y cada país lo está tomando a una velocidad diferente. Siempre hay los países más comprometidos que hace años que han tomado ya, pues, por ejemplo, la prohibición sobre todo se está trabajando en el tema de la prohibición de plásticos de un solo uso. Por ejemplo, en España tenemos incluso diferentes comunidades autónomas, diferentes regiones, que algunas se han adelantado a estas prohibiciones, pero no todos vamos a la misma velocidad. Entonces podemos encontrar de todo tipo, países que no han tomado todavía ninguna medida o países que han tomado, que son los punteros en estas medidas de prohibición. Pues retomo el punto de que se pueden tener campañas, imágenes como el delfín atorado en un aro de plástico o lo de la tortuga, y que son imágenes reales y que uno se puede encontrar. Pero si no hay una voluntad en el tema industrial, en el tema político, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios? Claro, el usuario puede intentar minimizar en cierta parte, pero lo que comentamos, dada la magnitud de la problemática, yo creo que no basta solo con la voluntad de cada consumidor, es necesario también tomar estas medidas. Yo creo que los políticos tarde o temprano van a tener que llegar a tomar estas medidas, les guste o no, agrade o no a la industria química, porque es un problema que está tomando unas dimensiones demasiado grandes. Por ejemplo, la presencia de estas islas de plástico, la isla de plástico del Pacífico, que es la más grande, que está entre la costa norteamericana y Hawái, la magnitud de esta isla, la extensión es como la de Alemania, Francia y España juntas. Entonces, no estamos hablando de un pequeño problema, son extensiones muy grandes de contaminación de plástico. Va a llegar un día que nos vamos a encontrar sin mar prácticamente si no tomamos medidas adecuadas. De hecho, creo que hay unas previsiones que mencionan que si no se toman medidas, de aquí a unos 20 años habrá en los mares más plástico que peces.
Muy preocupante panorama entonces sobre el tema del uso del plástico, pero también hay unas alternativas que usted en este momento mencionaba. Incluso la Universidad del Cauca viene trabajando en una de ellas, que es la elaboración de bolsas a partir del almidón de yuca. ¿También conoce de otras alternativas? La verdad es que yo soy química ambientalista y entonces no conozco bien toda la parte más quizás de ingeniería o de desarrollo de estos polímeros alternativos. Todos ellos, sí que sé que son todos ellos basados en compuestos naturales y que son una muy buena perspectiva de cara al futuro, porque son compuestos que sí que son más fácilmente biodegradables y por lo tanto podríamos eliminar lo que sería la problemática física de la contaminación por plásticos. Si una botella de plástico, en vez de tardar 1000 años en degradarse, es capaz de degradarse en 4 meses o en 1 año incluso, pues entonces estaríamos facilitando mucho o mejorando mucho la situación que tenemos actualmente. Sin embargo, como yo soy química y siempre trabajamos en la problemática de los compuestos químicos asociados al plástico, sí que cuando me hablan de estas alternativas soy optimista, pero siempre y cuando estos nuevos productos que se utilicen no requieran del uso de todos estos aditivos químicos plásticos. Si este nuevo material también requiere de un plastificante, de un estabilizante, de un retardante de llama, de un filtro solar, la problemática química seguirá exactamente igual. Continuará si su material o su esencia, su materia prima sea un producto biodegradable. Exacto. Lo que pasará es que el producto se degradará, no tendremos ese residuo plástico tan grande y tan molesto, pero los compuestos químicos se habrán liberado y estarán afectando de igual manera, por ejemplo, en el caso de la biota marina, pues a los animales marinos, o en el caso de los seres humanos, a nosotros mismos. Pero entonces, ¿cuáles compuestos químicos podrían articularse de manera armónica con un compuesto biodegradable? Claro, lo que aquí, digamos, la industria química tiene que trabajar por dos vertientes. Una vertiente, la de desarrollar polímeros alternativos que sean más fácilmente biodegradables, y por otro lado, la industria química también tiene que trabajar en desarrollar, por ejemplo, pues retardantes de llama que no sean tan persistentes, que no sean bioacumulables en los tejidos de los seres vivos, buscar alternativas que no sean tan dañinas para la salud medioambiental y la salud humana. Bueno, doctora, usted conoce mucho el tema, conoce mucho las experiencias que se han presentado en otros países. Falta mucho para llegar a esa concientización y a ese tema de poder usar plástico adecuado. Falta, y sobre todo falta la voluntad de inversión en investigación para estos temas. Yo siempre digo que la problemática ambiental del plástico, la actual, hay que trabajarla desde diferentes vertientes. Una, la primordial y esencial y la mayoritaria, en reducir el consumo de plástico. Esa sería la primera. La segunda sería qué hacemos con los residuos plásticos que ya existen, porque esos, aunque reduzcamos el uso, los seguimos teniendo. Pues trabajar también en sistemas de degradación. Existen estudios que se están desarrollando aplicando bacterias, hongos, etcétera, de manera a poder degradar los residuos plásticos que ya tenemos. Y la tercera vía, el desarrollo de nuevos polímeros y nuevos aditivos químicos que sean menos nocivos para el medio ambiente. Entonces hay que trabajar en estas tres ramas para ser capaces de solucionar el problema en todo su cómputo general. Bueno, doctora Ethel, vamos a nuestro segundo corte de promocionales y ya regresamos para finalizar esta interesante entrevista sobre los daños y perjuicios que causa el plástico en el medio ambiente. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co.
Teléfono 820-9800, extensión 2320. Retornamos con ustedes a Perspectivas, hoy con la doctora Etel El Jarrat El Sebag. Ella es científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, España, invitada hoy en la Universidad del Cauca a dictar una conferencia sobre la biota marina y con todas las consecuencias del uso del plástico. Doctora, hemos venido hablando sobre todo este tema de las consecuencias químicas, de las consecuencias ambientales, del uso del plástico también, pero hay un tema fundamental que es el de la investigación científica. No solamente se requieren recursos financieros, ¿qué más se requiere para lograr y fortalecer los propósitos de concientización sobre el uso del plástico en todo campo? Sí, bueno, en este sentido me gustaría comentarles una reciente iniciativa que se está dando en España, que de hecho se está dando porque existe también en otros países europeos y digamos estamos intentando de hacer lo mismo en nuestro país, que es que los diputados del Congreso, del Parlamento español, nuestros políticos, tengan una asesoría científica. Entonces hicimos hace un año precisamente, se hicieron las primeras jornadas de lo que se conoce la iniciativa. Es decir, una capacitación de científicos a parlamentarios. Sí, digamos es transmitir todos nuestros conocimientos científicos, explicarlos de una manera llana y sencilla para que los políticos sean capaces de entenderlos, evitando tecnicismos, transmitirles realmente cómo vemos nosotros la problemática, cómo creemos que se puede resolver. Y así que ellos puedan disponer de la información necesaria a la hora de tomar las decisiones. ¿Qué resultados se han logrado de esta capacitación o esta iniciativa? Bueno, está en danza. En principio ahora se ha aceptado montar una comisión y entonces en esta comisión lo que hace es ir consultando a expertos dependiendo de la problemática. A mí, por ejemplo, se me ha consultado como experta en la temática precisamente de contaminación por plásticos y la idea es generar unos informes de no más de 4 páginas para ser concisos y concretos en el que expliquemos las evidencias. No es nuestra opinión, sino las evidencias científicas, lo que se puede demostrar científicamente y lo que se sabe a día de hoy. No es mi opinión o la opinión de otro investigador, sino todo evidencias científicas. Eso es una realidad que está allí y que el político debe conocer antes de saber si tiene que tirar adelante una directiva, una normativa o una decisión política. Doctora, y en el tema de la industria, de la empresa, de los creadores del tema de plástico, ¿qué alternativa se le puede dar desde lo científico para poder lograr este reemplazo? Bien, nosotros también en España valoramos mucho todo lo que es la investigación mediante centros de investigación unidos a la industria. Existen, por ejemplo, los programas de doctorado industrial, que lo que se trata es que el doctorado trabaja en la industria, pero realiza su tesis doctoral en conjunción con investigadores de organismos públicos de investigación. Entonces, esta sería una manera que pudiéramos colaborar con las industrias para poder desarrollar todo lo que hemos comentado anteriormente. Finalmente, doctora Etel, en el tema del consumidor, del usuario final del plástico, ¿qué mensaje podríamos dar en este momento frente a toda esta problemática que hay de la contaminación de los recursos naturales? A nivel del consumidor, lo que deberíamos intentar todos y cada uno de nosotros es intentar reducir el nivel de consumismo en el que vivimos actualmente. Por ejemplo, una de las fuentes de contaminación también por plástico, aunque no parezca, es el textil. Antiguamente no teníamos los armarios tan llenos de ropa como los que tenemos actualmente. Actualmente compramos mucha más ropa de la que es necesaria y esa ropa cuando luego es desechada va soltando también sus fibras plásticas y es otra manera de contaminación por plástico. Sería una de entre tantas, pero me refiero a este consumismo al que estamos habituados, deberíamos ser conscientes e intentar reducirlo. Bueno, doctora Etel El Jarrat, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas, por compartir esos conocimientos, esas experiencias y también por dejarnos un mensaje de concientización a nosotros como usuarios de estos productos de mercado. Gracias a vosotros. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.